Bienvenidos, amantes del poder y la fuerza. Hoy, en los campos de batallas no hay lugar para dudas. Es el momento de enfrentar la pregunta más grande de todas: ¿quién es el más poderoso? El día de hoy hablaremos de una criatura que sería el resultado de que pasaría si Dooms de un ser que se adapta y mejora de manera casi ilimitadas, que pudo adaptarse a los golpes de Superman y Mahoraga, el Shikigami más fuerte y difícil de domar de la técnica de las 10 sombras por un motivo o otro. Digamos que pudiera procrear, suena raro, pero ¿y si pudiera? Bueno, esa unión de adaptación y adaptación, ese sería el SCP-682, el reptil difícil de destruir o imposible de eliminar. SCP-682, el concepto de la adaptación encarnado. El expediente de SCP-682, clasificado como Quite, es uno de los más temidos y voluminosos de la Fundación. Su existencia se resume en la directiva ineludible: SCP-682 debe ser destruido lo antes posible. Esta frase no es una sugerencia, es la admisión del fracaso de la humanidad ante una fuerza que se niega a morir. La naturaleza del monstruo. A primera vista, 682 es un reptil colosal, pero los registros de la Fundación demuestran que es un ente conceptual cuya forma física es maleable, hostilidad universal. Su rasgo definitorio es un odio ilimitado hacia toda forma de vida. No es un depredador con hambre, sino una fuerza misántropa que busca la aniquilación total. Se ha teorizado que 682 es, conceptualmente, la rabia de la Tierra contra la existencia o, en una narrativa más esotérica, uno de los hijos del Rey Escarlate, destinado a destruir la realidad. Inteligencia y conciencia. 682 no es una bestia irreflexiva. Posee una inteligencia avanzada que le permite analizar amenazas, formular planes de escape complejos y, más aterrador aún, dialogar con el personal. Durante una prueba, su diálogo misántropo fue tan profundo y sombrío que indujo un estado catatónico mortal en un sujeto clase D, demostrando que su conciencia es tan letal como sus garras. La contención Quite. La incapacidad de matarlo ha llevado a la Fundación a la solución más cruel: la contención por tormento en el tanque ácido. 682 se mantiene constantemente sumergido en un vasto tanque de ácido clorhídrico altamente concentrado. Esta es la única forma de inmovilizarlo, no de matarlo. El ácido lo disuelve continuamente, forzando a su cuerpo a un ciclo interminable de regeneración dolorosa. Esto drena su energía y evita que alcance su tamaño o potencial de adaptación máximos, comprando tiempo para la humanidad. Adaptación al entorno. El ácido funciona porque la regeneración es más lenta que la disolución constante. Sin embargo, la Fundación vive con el temor de que, en cualquier momento,
682 puede adaptarse permanentemente al ácido, neutralizarlo o, peor aún, convertirlo en una fuente de energía o un arma que le permita romper la contención de forma definitiva. El SCP-682 representa la falla de las leyes naturales y de la ciencia. Es un error en el sistema de la realidad, un monstruo cuya supervivencia es conceptual, y su aniquilación es la utopía inalcanzable de la Fundación. Historia, la crónica de los fracasos épicos y la evolución reactiva de 682. La trayectoria de SCP-682 dentro de la Fundación es un registro continuo de fracasos monumentales. Cada experimento diseñado para su eliminación ha servido únicamente como un entrenamiento evolutivo para la criatura, aumentando su repertorio de adaptaciones. Los enfrentamientos con otras anomalías o pruebas cruzadas son los hitos más notorios en esta historia de desesperación. Etapa y desafío a las leyes físicas y los elementos. La Fundación inicialmente abordó a 682 como un problema biológico, solo para descubrir que sus mecanismos de supervivencia exceden las leyes naturales. Asalto químico y térmico. La inutilidad elemental ácido clorhídrico concentrado, la contención actual opera como una tortura perpetua. Se requiere mantener el ácido en constante rotación y a una potencia específica porque cualquier disminución permite a 682 adaptar su composición celular para neutralizar el químico o usarlo como fuente de energía. El miedo constante es que 682 finalmente se adapte por completo al ácido, volviéndose inmune a su única barrera efectiva, calor extremo y láseres. Al ser expuesto a temperaturas altísimas, 682 no solo sobrevivió, sino que secreta un caparazón dórido, una hazaña de bioingeniería termodinámica que debería ser imposible. Tras la prueba, usó los fragmentos de este caparazón para masacrar al personal de contención, demostrando que su defensa se convierte instantáneamente en una represalia ofensiva. Enfrentamiento contra SCP-076-2. Abel. Este no fue un simple combate, fue una guerra de desgaste anómalo que duró varias horas y requirió una evacuación de emergencia del sitio. Abel, un combatiente que resucita y manifiesta armas, destruyó el 80% de la masa corporal de 682 en múltiples ocasiones. Sin embargo, 682 respondió con una evolución morfológica en tiempo real, desarrollando placas de armadura más gruesas que cualquier aleación conocida y órganos de combate especializados. El enfrentamiento terminó en un empate forzado, con 682 recuperándose completamente poco después, demostrando ser el único organismo capaz de igualar la agresión infinita de Abel. Etapa 2. Anulación conceptual y la batalla por la existencia. Al fallar la fuerza, la Fundación recurrió a la metafísica,
exponiendo a 682 a amenazas que operaban en el ámbito de la realidad y el concepto de la muerte. Enfrentamiento contra SCP-001, el guardián de la puerta considerado el intento más extremo. 682 fue expuesto a la espada flamígera del guardián, un arma que desintegra la materia a nivel subatómico. El registro confirmó la destrucción total de 682, que se redujo a la nada, pero en un desafío al concepto mismo de existencia, el reptil se regeneró y reapareció varias horas después. Este evento es la prueba definitiva de que la esencia de 682 reside en un plano conceptual superior al de nuestra realidad física, haciéndolo inmune a la aniquilación total. Enfrentamiento contra SCP-096. El chico tímido. El resultado de esta prueba cruzada fue una victoria existencial para 682. El combate físico fue devastador, con 096 reduciendo el 85% de la masa de 682. Sin embargo, el reptil logró quebrar la psique de 096. El chico tímido, cuya única directiva es la caza y la matanza, ahora huye aterrorizado y se niega a mirar o acercarse a 682, confirmando que el reptil puede anular el propósito existencial de otras entidades. Enfrentamiento contra SCP-106. El anciano 682 fue arrastrado al dominio extradimensional de 106, un reino de tortura donde el anciano es prácticamente omnipotente. A pesar de la manipulación de la realidad en ese plano, 682 regresó a la realidad física antes que 106, demostrando que puede adaptarse y neutralizar las leyes de realidades alternativas y forzar la retirada de un ente supremo en su propio territorio. Etapa 3. La anomalía emocional y el odio único. El caso de SCP-053 representa la mayor incógnita, ya que anula la programación de hostilidad de 682. Encuentro con SCP-053, la niña amigable contrario a su odio universal. 682 se mostró inusualmente dócil, tranquilo y protector con la niña. La teoría es que el efecto anómalo de 053, que mata a cualquiera que intente dañarla, crea una paradoja de hostilidad en 682. Su imperativo de odiar y matar se choca con su imperativo de supervivencia, forzándolo a un estado de paz anómala. Este punto es crucial, ya que sugiere que una fuerza conceptual o emocional podría ser la única forma de influir en 682, aunque el riesgo de un desastre de contención es inaceptable. La historia de 682 no es solo un archivo, sino un monumento a la arrogancia científica. Cada página detalla cómo la Fundación, con sus vastos recursos, ha fracasado en encontrar una manera de detener a la criatura que está literalmente programada para no morir.
Habilidades, el repertorio omniadaptativo y la deificación del odio. Las capacidades de SCP-682 no son meros poderes, son la manifestación de una ley anómala de la naturaleza cuyo único propósito es la resistencia absoluta. Su arsenal es un sistema de evolución recursiva que absorbe el conocimiento del ataque para garantizar su supervivencia a nivel fundamental. Dominio y adaptación conceptual, el paradigma irrompible. Esta habilidad trasciende lo biológico. Es la capacidad de 682 para adaptarse a las ideas, los conceptos y las reglas existenciales que rigen la realidad misma. Inmunidad a la aniquilación ontológica, la cúspide de su poder se demostró con SCP-001, el guardián de la puerta. Al ser desintegrado a nivel subatómico, 682 se reimprimió en la realidad. Esta proeza implica que el ser de 682 no es una función de la materia ordinaria, sino una entidad ontológica, una idea o concepto que se materializa continuamente. Se teoriza que 682 tiene su origen en un plano superior, posiblemente conectado con el Rey Escarlate o alguna fuerza primordial de la entropía, lo que lo hace inmune a las leyes de la causalidad de nuestro universo. Anulación teleológica y corrupción del propósito. En el enfrentamiento con SCP-096, el chico tímido, 682 no solo sobrevivió, sino que anuló el código existencial del cazador. Al inducir un trauma tan profundo que 096 experimenta terror puro y se niega a cumplir su única directiva, 682 demostró que puede corromper la programación anómala de otras entidades de clase Quite. Aprendizaje y mejora inmediata, bucle de retroalimentación. El daño se convierte en el algoritmo de supervivencia. 682 no comete el mismo error dos veces. El dolor provocado por una amenaza se traduce en una mutación dirigida y específica que no solo cura, sino que mejora la defensa y la capacidad ofensiva contra esa amenaza en el futuro. Es una máquina de guerra que aprende a la velocidad del daño. Regeneración ilimitada e hipermetabolismo. La velocidad de regeneración de 682 es su rasgo más evidente, manteniéndolo en un estado de hipermetabolismo forzado por el ácido. La Fundación sospecha que, en el momento en que 682 adapte su biología para convertir el ácido clorhídrico en una fuente de energía, su huida será catastrófica e irreversible. Creación de materiales anómalos. Física impura. 682 desafía las leyes de la química al generar materiales biológicos imposibles. Dermis adaptativa. Puede modificar la estructura cristalina de sus escamas para alcanzar densidades superiores al diamante o producir placas reflectantes con un índice de refracción perfecto contra ataques de energía dirigida. Adaptación multidimensional.
su capacidad para regresar ileso del dominio de bolsillo de SCP-106 indica que puede reconfigurar su esencia para operar y sobrevivir en entornos donde las leyes físicas son maleables y diferentes a las de nuestra realidad, lo que lo convierte en un ser transdimensional. Inteligencia previsora y engaño. 682 es un estratega formidable con una inteligencia superior. No solo es reactivo, es proactivo. Ha sido documentado esperando el momento oportuno para coordinar sus escapes con otras brechas de contención, un pensamiento estratégico a largo plazo. Incluso se ha teorizado que el odio de 682 podría ser la única razón que lo mantiene cuerdo, y que si lo pierde, como con SCP-053, su poder se volvería totalmente incontrolable. Hostilidad no física. El odio como vector de amenaza. El odio ilimitado de 682 se comporta como una fuerza anómala activa. La muerte por colapso mental y desesperación inducida en sujetos clase D por su conversación demuestra que su psique emana una toxicidad cognitiva que es letal para la mente humana, probando que su existencia es una amenaza en todos los niveles, no solo el físico. La conclusión es clara: 682 es la personificación de la ley, no puedes matarme. El fracaso continuo de la Fundación solo ha servido para perfeccionar al monstruo. Conclusión total: la singularidad ontológica y el progenie del caos primordial. El expediente de SCP-682 es el documento que sentencia la limitación de la ciencia y la metafísica humanas. La criatura no es un simple monstruo, sino una singularidad ontológica cuya existencia se define por la negación absoluta de la muerte y la aniquilación. A. La hipótesis cosmológica, origen y propósito existencial. La conclusión más devastadora sobre 682 es que su inquebrantable odio y su inmortalidad provienen de un origen extradimensional y catastrófico. El progenie del Rey Escarlate, la teoría más aceptada entre los expertos en mitología anómala, postula que SCP-682 es un progenie, un descendiente directo o un avatar de gran poder del Rey Escarlate, Scarlet King. Esta entidad, una fuerza cósmica asociada con la tiranía, la guerra y la disolución del multiverso, le habría otorgado a 682 un mandato genético conceptual: la aniquilación total de toda vida y civilización. Su odio, por lo tanto, no es emocional, sino un imperativo cósmico. La negación de la causalidad, la reimpresión existencial de 682 después de la desintegración atómica por SCP-001, el guardián de la puerta, demuestra que su ser no está anclado a las leyes físicas de nuestro plano de existencia. 682 es, en esencia, una idea de resistencia pura que se materializa continuamente, lo que lo hace intrínsecamente inmune a la aniquilación fundamental. B.
El mecanismo de la hiperadaptación recursiva. El principal peligro táctico de 682 es su mecanismo de adaptación recursiva, un circuito cerrado que convierte el daño en conocimiento biológico, estratégico y conceptual. El principio de escalada inevitable. El daño se transforma en el algoritmo de supervivencia. El reptil no solo se cura, sino que codifica la solución perfecta en su estado base, garantizando que el método de ataque nunca volverá a funcionar. Este bucle de retroalimentación de mejora asegura que cada herida solo lo hace más formidable y mejor preparado para la próxima amenaza. Anulador de imperativos anómalos. La victoria conceptual sobre SCP-096, el chico tímido, fue una demostración de que 682 puede quebrar la directiva existencial de otras anomalías. Al infundir terror en una entidad programada para la caza, 682 se establece como el depredador alfa, probando su capacidad para subvertir las leyes anómalas de otros seres quite. C. La conclusión operativa, la crisis de la existencia. La Fundación no ha encontrado una solución, solo una suspensión temporal de hostilidades contra esta fuerza de la naturaleza. Contención de clase quite por tormento. La única estrategia funcional es la tortura química perpetua mediante el ácido clorhídrico. Este estado de dolor y hipermetabolismo forzado es la única forma de ralentizar su potencial de adaptación. No obstante, el riesgo constante de que 682 adapte una inmunidad al ácido y lo convierta en una fuente de energía sigue siendo el escenario de pesadilla inminente. La paradoja de la paz, SCP-053. La extraña docilidad que 682 muestra hacia SCP-053 es la única debilidad o excepción conocida. Esta paradoja es la única vía conceptual que podría explorarse, ya que sugiere que una fuerza emocional o conceptual podría anular su imperativo de odio. El veredicto final, SCP-682 es un ente de resistencia absoluta y un progenie del caos. Su existencia continua es la certeza de que la humanidad aún no ha encontrado la ley, el concepto o la fuerza que pueda aniquilar la voluntad inquebrantable de una entidad programada para el odio y la supervivencia. La única certeza es que su eventual brecha de contención será un evento de escala XK, fin del mundo, todo por la encarnación de la adaptación y mejora. El reptil difícil de destruir SCP-682 y si la verdad para mí el SCP no tiene ningún rival que podría destruirlo de manera convencional, no creo que ni el golpe más fuerte de Zetame o un ataque de Superman si se adapta no podrían hacerle nada. Para mí la única forma sería con personajes que escalen por encima de él, pero a los niveles absurdos ya.
a entidades cósmicas o más, y no me refiero a los de DC o Marvel, me refiero como Rimuru, tempestad que elimina universos, multiversos, paradojas y conceptos, o Auren el absoluto, que bueno, ya realicé video de los dos que he mencionado, pero Auren, como es conocido, es el ser más poderoso de la ficción y no por nada de lleva su título. Bueno, como siempre me gusta decir al final de cada video, gracias por su apoyo, y si le gustó denle un like y comentar, y en cambio si créeme que me equivoqué o me faltó algo más o tienen una opinión distinta, la pude poner en los comentarios con todo respeto para que podamos aprender cada día más de todos estos personajes. Y bueno, con todo esto dicho me despido, hasta luego y adiós.